Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy pues va a ser uno nuevo de la sección cineastas sobredimensionados. Y en este caso, el protagonista es el cineasta italiano Sergio Leone. Un cineasta, bueno, en este caso, a diferencia de otros de los que ya he hablado previamente, que bueno, podría rescatar algunas de sus películas que me podría parecer magnífica, pues he hablado del caso de Akira Kurosawa o de Stanley Kubrick, Orson Welles. Pero en este caso con Sergio Leone, la verdad que debo reconocer que no hay ninguna de sus películas que me parezca particularmente destacable. La verdad es que por muy afamados, célebres y admirados por muchos, pues no he logrado apreciar realmente cualidades que a mí me resultan sugerentes en sus famosos westerns con Clint Eastwood, sea por un puñado de dólares, La muerte tiene un precio, El bueno, el feo y el malo, luego hasta que llegó su hora, uno de sus más aclamados westerns, o también muy aclamada pues era Segunda vez América, la que realizó ya en los principios de los 80, su última película con Robert De Niro y James Woods. Para hablar un poco del cine de Sergio Leone o por qué no me convence, pues voy a partir, de hecho, de John Sturges. De hecho, en un capítulo de mi libro, cuando me centro en los siete magníficos, pues dedico varios apartados pues, para hablar, para contrastar los siete magníficos con los siete samuráis de Kurosawa, también para hablar de por qué la relevancia de la cuestión india, que cobra tan importancia en en la primera secuencia, también sobre la importancia o la relevancia de la música compuesta por Elmer Bernstein. Y en un apartado pues hablo de lo que son lo que se llamaba el cine, el western desmitificador, porque acá hablamos de una época, los 60, donde se empezó a utilizar los términos como western revisionista, western crepuscular, western desmitificador, y ahí entró también el Spaghetti Western. De hecho, la primera película, el primer western de Sergio Leone, porque no era su primera película, sino su segunda película, por un puñado de dólares, es vamos, el Spaghetti Western que puso en, eh, en lanzadera a lo que es Spaghetti Western, lo convirtió en un gran fenómeno y de ahí pues, ya se convirtió todo en un gran fenómeno de masas y se empezaron a rodar múltiples películas, generalmente solamente en España, muchas de ellas, o Italia, y con unas características muy concretas. En principios de los 60 pues empezó, como digo, a hablarse del oeste crepuscular, revisionistas, sobre todo pues no se señaló como películas umbral, pues el hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, también el duelo en la Alta Sierra de Sam Peckinpah, o también Los valientes andan solo de David Miller, las tres del 1962. Y Los siete magníficos, que es una obra previa, es del año 1960, pues no es generalmente una obra que se mencione, pero yo creo que es fundamental no solo por su influencia en otros muchos westerns posteriores, claramente en obras como Los profesionales de Richard Brooks o Grupo Salvaje de nuevo Peckinpah, y también en el Sergio Leone, de lo que ahora enseguida hablaré. Pero hay que plantear que ya el de Los Siete Magníficos es una obra que ya partía del planteamiento de la revisión. De hecho, en su momento del estreno hay quienes, críticos, que cuestionaban a la película diciendo que tenía poca acción y que en su segunda parte se convertía pues, en una obra bastante introspectiva, filosófica. De hecho, era una película así que estaba planteando un icono. No era la primera película que ya partía de este planteamiento, o obras, por ejemplo, 2 años antes, dos magníficas obras, Hombre del Oeste de Anthony Mann, Cowboy de Delmer Daves, y ya concretaban en su mismo título cómo estaban hablando de cómo iban a desentrañar un arquetipo que representaba, que es eso que es un cowboy, que es el hombre del oeste, y el mismo, bueno, también John Ford, de hecho, en Visión de Audaces, que en inglés se llama The Horse Soldiers, el soldado de caballería, también desentrañaba pues qué es ser un soldado de caballería, más planteando eso con un protagonista como era el comandante de este, que iba al mando de este ejército, alguien que en tiempos de paz se había dedicado a la construcción, construyendo pues, como ingeniero, pues, poniendo vías, y era pues en la guerra, como él decía, tenía que destruir lo que él durante el tiempo de paz construía, y su contrapunto siempre
reflexivo, lúcido, precisamente era un médico, personaje encarnado por el gran William Holden, que se dedicaba a salvar vidas. Eh, ya el mismo John Sturges también lo había replanteado en sus obras previas en Duelo de Titanes, en 1957, cuando por primera vez en un western, un sheriff, un representante de la ley, se cuestionaba a sí mismo, el que iba un poco como predicador. De hecho, el personaje, su contrapunto, el personaje de Kirk Douglas, pues Doc Holliday le llamaba el predicador. Él era como un puritano de la ley, cuestionando a quienes aceptaban pues eso, la corrupción. Pero él se da cuenta a lo largo del desarrollo de la película, en la conclusión de que él no merecía ser representante de la ley. De hecho, arrojaba su placa al darse cuenta de que en un momento dado se había dejado más guiar por los sentimientos, por las emociones, al priorizar la venganza que por la aplicación de la ley y la justicia. Y también en la película al año siguiente, Desafío en la Ciudad Muerta, pues también Sturges exploraba las sombras del representante de la ley, como alguien que había sido delincuente en el pasado, negaba o buscaba huir de ese pasado que no quería compartir ya en su vida, vamos a decir, de personaje dentro de la ley, por lo tanto, correcto. Y cuando aparece pues aquel compañero que era compañero de andanzas en la delincuencia, pues procura evitarlo lo más que puede. Por lo tanto, eso cuando llega a los Siete Magníficos, pues es otra revisión, en este caso de la figura del pistolero, es otro icono importante en la mitificación del western, y juega muy bien, por eso tengo mucho más, de un modo más potente que los Siete Samuráis de Kurosawa, usando un personaje, el personaje joven que quiere huir de una vida condicionada, que es ser campesino, porque es su vida campesino mexicano, y quiere ser como esos personajes que para él pues, lo sublima a través de su homenada, que son los pistoleros, porque piensan eso, que no dependen de otros, no están sometidos por nadie, pueden hacer lo que quieren, y para él es una imagen de eso, de poder y de independencia. Se ha dado cuenta a medida que trata con esos otros pistoleros que realmente es una vida más bien un poco triste por cuanto no carecen de vínculos, su vida siempre está amenazada, son figuras realmente errantes, con lo cual no tiene nada de sublime, pues esa sublimación de este personaje, y acaba realmente su trayecto de la película dándose cuenta de que son más bien fantasías con las que él vivía, que no tienen nada que ver con la realidad, y que más bien lo real, lo que realmente la pena, pues es los vínculos afectivos que puedes crear con alguien. Relatos de Mamíferos es una obra eso, importante en este aspecto, pero también en la potencia icónica. De hecho, por ejemplo, Steven Spielberg, cuando realizaba Tiburón, destacó la importancia de los Siete Magníficos, cómo estaban caracterizados los siete personajes, con qué precisión, con qué pocos elementos, tanto la caracterización, tanto por la elección del actor como por cómo estaban definidos por el vestuario, por sus acciones, su forma de comportarse. Y él ¿no? Se ve que toma muy buena nota, porque de hecho Tiburón, si hago una de las virtudes que tiene esta gran película, una de sus mejores películas, es, por ejemplo, qué bien están definidos y caracterizados los tres personajes principales, los que protagonizan lo que es esa última hora de la película, cuando en aquel bote pues se dedican a buscar a cazar el tiburón. Tres grandes personajes muy bien definidos unos y otros, en particular el gran personaje de Robert Shaw, como digo, pues ya solo con su vestuario, su forma de conducirse, y eso pues se ve que es una enseñanza muy bien aprendida de los Siete Magníficos, una característica que es muy rara y realmente de ver, y que de los Siete Magníficos es una de sus grandes virtudes. Ahí llegamos a Sergio Leone. Sergio Leone pues se fijó y en esta cualidad de los Siete Magníficos, y cuando eso ya se planteó realizar el remake de una película de Akira Kurosawa, también, Yojimbo, eh, decidió pues que una de sus primeras opciones, la primera de hecho fue Henry Fonda, que vamos, rechazó el papel, pero los dos siguientes pues fueron dos de los actores que participaban en Los Siete Magníficos, Charles Bronson y sobre todo James Coburn. Pero como otros actores, pues rechazaron el papel, y al final, de hecho, otro actor que lo rechazó, Gregory Harrison, de menos conocido, fue el que le recomendó, de hecho, a Clint Eastwood, que entonces era popular,
por la serie Rawhide. Y pues eso, pues como la importancia que la capacidad de describir con pocos detalles a un personaje, como influyó en Sergio Leone a la hora de caracterizar a su personaje, porque lo que quería era utilizar ante todo una máscara, alguien que en donde únicamente se pudiera diferenciar, como él mismo dijo, por cuando llevaba el sombrero puesto o cuando no lo llevaba puesto. Y eso pues le funcionó muy bien en la película y de hecho pues eso es que lo convirtió a Clint Eastwood pues en todo un icono y que consiguió que se convirtiera en un fenómeno también como actor y una potencia icónica que la acompañó durante toda su carrera, apuntalada además 7 años después con su personaje de Harry el Sucio. Y de ahí pues se convirtió, pues eso, ya se apuntaló esa imagen del hombre duro de expresión casi pétrea. Otra, de hecho, John Sturges también comentaba que, bueno, él había advertido que en una película como El bueno, el feo y el malo, pues se ve que había cogido bastantes aspectos de los Siete Magníficos en la caracterización de los personajes, sobre todo por eso, porque ya era una película con más múltiples personajes y advertía eso, que él percibía la clara influencia de los Siete Magníficos. Pero bueno, desde luego hay una gran diferencia en cuanto a estilo, tanto entre John Sturges y Sergio Leone. La verdad es que a uno le puede caracterizar el plano general por cómo John Sturges nos desafía con la mirada y puede componer encuadres en donde están, casi podría hablarse de capas, donde uno puede darse cuenta de detalles que están en ese encuadre que son muy relevantes, pero que él nunca enfatiza o destaca con un primer plano, con un plano de detalle, para que lo apercibamos, sino que nosotros tenemos nuestra capacidad de observación, tenemos que ser capaces de advertir ese detalle. Mientras que a la inversa, Sir Leone es más bien un director bastante enfático, también se puede decir operístico, en donde más bien el primer plano, el plano de detalle, el primerísimo plano, es su detalle caracterizador. Mientras que la modulación del cine de estudios es bastante pausada, de hecho, para los Siete Magníficos, el compositor Elmer Bernstein dijo que le parecía un ritmo muy pausado y por eso él con la música le quiso dar otro dinamismo más vibrante, más intenso, con lo cual queda un interesante contraste entre la modulación narrativa de los planos, las secuencias, con esa música tan vitalista y tan dinámica. Y en el cine de Sergio Leone, pues más bien lo que se ralentiza casi hasta la exasperación, los planos, las secuencias. Es un cine, por eso que en esa época, como comentaba antes, que se empezó a hablar del revisionismo, pues en el Spaghetti Western adquirió esa dimensión de otra mirada sobre el western, en donde la representación del escenario del western, de los iconos, de las convenciones, era otra. Y era un cine el que, como en el resto de los spaghetti westerns, se resaltaba pues la vertiente sórdida, mugrienta, tanto en los decorados como en las caracterizaciones. Se remarcaba la violencia de un modo mucho más descarnado. Todo era pues, mucho más, vamos a decir, con el término realista, pero llegaba a un punto casi enfático de fetichización de lo mugriento, de lo desaliñado, de lo sórdido. Ya hasta tal punto, vamos, me parece que muchas de las obras que se realizaron, no solo en producciones de Spaghetti Western, sino también porque influyó de modo bastante notable en el cine también estadounidense de finales de los 60 y de los 70, en donde parece que, bueno, que la seña de identidad o lo importante era destacar estos aspectos estéticos, cosméticos o formales, de nuevo un diseño de caracterización de personajes y de los decorados, donde se notaba que eran reales por todo lo sucio y mugriento que estaba, a diferencia del western de los años 50, que todo parecía que estar más pulido o más correcto en su representación. Pero eso pues no representa que por eso vayan a ser películas más sustanciosas o más destacables. Y pues os digo, a mí el cine pues de Sergio Leone me parece eso, que se regodea en esa especie de fetichización, con lo cual más que ese cine complejo que a mí me parece el cine de Sturges, de capas, acaba siendo un cine más bien de superficies, en donde, bueno, pues hay quienes sí pueden encontrar su encanto y apreciar esa otra mirada al respecto de la representación del escenario del western, pero pues a mí, incluso cuando lo llevo ya al terreno de los gángsters, en el de una vez América, a mí particularmente me parece un cine bastante tedioso y bastante autocomplaciente.
Así que, bueno, pues no puedo destacar muchas cualidades de su cine, sí, su inteligencia y su habilidad, donde de hecho por eso se convirtió en todo un fenómeno y adquirió esa fama y se ha convertido en todo un icono su cine. Pero particularmente, pues no admiro realmente su sustancia particular, que me parece, puedo decir, pues un poco insustancial. Así que bueno, este ha sido un nuevo capítulo del cine de cineastas sobredimensionados. Así que bueno, os deseo que tengáis muy buena semana y que disfrutéis lo más posible. Muchas gracias y buenos días.